Buenos días a todos y en primer lugar pues gracias por venir a atender los seminarios de la Fundación Sistemas Genómicos. Hoy tenemos un speaker que la verdad es muy interesante, la doctora Montserrat Milà. Es una persona a la que conozco desde hace ya muchos años, una genetista de Barcelona que actualmente es el jefe del servicio de genética del Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, la vida científica de Montse hay que ubicarla en Barcelona, porque hizo allí la carrera de biología en la Universidad Autónoma y luego a partir de ese momento ya se trasladó al Hospital Clínico, donde en colaboración también con la Universidad Autónoma hizo el doctorado. Luego se sacó una plaza adjunto, luego jefe de sección y luego senior y luego jefe de todo, ¿no? Entonces, toda su carrera ha estado centrada allí en el Hospital Clínico y toda su carrera también ha estado centrada en lo que es el estudio del retraso mental. Inicialmente el retraso mental ligado al sexo, el X frágil, que coincidió, por un lado, en las características citogenéticas tan peculiares que tenía ese síndrome, luego las características moleculares, y la verdad es que Montse pues trabajó muy intensamente en ese tema, de manera que a través de numerosas publicaciones y proyectos de investigación pues fue dando a conocer ese síndrome que era bastante desconocido en sus primeras etapas. A partir de ese momento lo que hizo fue también contactar con las asociaciones de pacientes y bueno, pues creó una infraestructura de asociaciones de pacientes españolas muy importantes y que también han ayudado y han contribuido mucho a lo que ha sido su evolución posterior, que es la discapacidad intelectual de origen genético, o lo que es lo mismo, pues el retraso mental en general, no solamente el síndrome del X frágil, no solamente el retraso mental ligado al sexo, sino también otros tipos de retraso mental que siguen otros modelos de herencia. Nada más, para nosotros es un placer y muchas gracias por venir a dar el seminario. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues yo quiero dar las gracias al doctor Benítez. Esto resuena mucho, ¿no? ¿Sí? Al doctor Benítez y a Sistemas Genómicos por invitarme, al igual que él. Bueno, pues recuerdo nuestros primeros tiempos en la genética, con la citogenética y la evolución que hemos ido haciendo con los nuevos avances, ¿no? Yo básicamente me dedico al diagnóstico, aunque hacemos investigación con esto, pero estoy en un servicio donde hacemos mucho diagnóstico y entonces un poco la charla pues está enfocada a presentaros cómo los nuevos avances que se han ido produciendo en biología molecular los hemos ido aplicando a la rutina diaria. En primer lugar, pues definiros lo que es la discapacidad intelectual. Bueno, deciros que actualmente tanto las asociaciones de pacientes como la comunidad científica pues ha cambiado el término retraso mental por discapacidad intelectual, porque parece ser que es como retraso mental era como más, ¿no? Un poco peyorativo, y ahora se acepta esto. No obstante, se me va a escapar el retraso mental seguro que alguna vez, pero que sepáis que hemos de hablar de discapacidad intelectual. Y una cosa como esta discapacidad intelectual, que todo el mundo es capaz de decir este chico es retrasado o tiene esto, es difícil de definir, ¿no? En principio se utiliza siempre esta definición, que es así como compleja, pero todo el mundo sabe lo que es un discapacitado, ¿no? Pues sería a individuos que presentan limitaciones en su normal funcionamiento, ya sea en el aspecto intelectual como en el aspecto social o de comportamiento. Y esta apreciación de limitaciones se da antes de los 18 años. La discapacidad intelectual afecta entre el 1 al 3% de la población. La discapacidad intelectual grave es más o menos un 0,5%, pero la discapacidad intelectual leve puede llegar hasta el 3% de la población. Y desgraciadamente entre el 50 y el 60% de estos pacientes se quedan sin un diagnóstico, lo cual complica mucho la acción del genetista. Clasificar la discapacidad intelectual también se ha tratado de varias maneras.
Parece ser que las dos que nos funcionan mejor sería, primero, por el coeficiente intelectual, en el cual tenemos los individuos que se consideran borderline, que es entre 70 y 85. Estos individuos están dentro de la población general y no necesitan ningún tratamiento especial. La discapacidad media, entre 50 y 70, moderada, de 35 a 40, grave, 20-34 y profunda, menos de 20. Estos individuos profundos no tienen ninguna conexión con el mundo exterior. Otro punto que nos va bien para clasificar es cuando es sindrómica o no sindrómica. La discapacidad intelectual sindrómica es aquella que se acompaña de algo más, o una malformación, una anomalía que puede haber por cualquier tipo, o una alteración bioquímica, cualquier cosa que pueda yo añadir a esta discapacidad. En cambio, la no sindrómica, en principio, sería la discapacidad intelectual pura que no se asocia a ninguna otra característica. Es muy rara, o sea, siempre cuando uno acaba buscando, acaba encontrando algo más. Pero a la vez que muy rara, es muy difícil de estudiar porque no tenemos nada, no tenemos manera de saber cuál puede ser la causa. Donde más nos interesa, los dos grandes grupos que vamos a utilizar, es la discapacidad grave y moderada. Dentro de estas, la etiología es muy variada y como podéis ver aquí, en la discapacidad intelectual grave hay un 20% de casos que es completamente desconocida porque se produce, un 35% que sería de causa genética, un 25% en que hay infecciones o una causa ambiental y un 20% que tiene una base clínica, como podría ser pues, una epilepsia o cualquier otra cosa. En cuanto a la moderada, fijaros que prácticamente el 60% queda sin clasificar o sin encontrar la etiología. Hay un 20% de causas genéticas y un 20% ambientales. Bueno, aquí tenéis otros tantos por ciento, si hacéis una revisión de la literatura, bueno, pues es difícil que podamos, encontramos muchas clasificaciones según las series que se han estudiado, pero vaya, esta de aquí es bastante aceptada. Debido a esta gran heterogeneidad que presenta, es uno de los campos más difíciles para el estudio de genética humana, porque no sabemos qué mirar. La heterogeneidad es tanto clínica como genética, hay muy pocos casos con la misma etiología, lo cual impide que juntemos pacientes para realizar estudios genéticos, porque estamos juntando normalmente peras con patatas, en vez de coger todos de la misma etiología. Las bases genéticas, a medida que ha avanzado la investigación, vemos cada día que son más complejas, por lo tanto más difíciles. Si uno en OMIM entra el término o retraso mental, que todavía está, o discapacidad intelectual, ve que va a obtener más de 2000 entradas, con lo cual ya veréis que es muy difícil. Hay formas dominantes, recesivas, ligadas al X y causas puramente ambientales. Entonces, todo esto lo que también complica es el consejo genético, porque aparte de encontrar, si nosotros somos capaces de encontrar la causa, podremos dar un buen consejo genético, pero si no sabemos nada, ante un niño, una niña, que consulten los padres por un riesgo de recurrencia, en principio, si no sabemos nada de nada, hay que decirles que tiene un riesgo de un 20% de recurrencia, si es un pariente de primer grado. Entre un 5 y un 10% si es de segundo grado y si presenta un tipo de alteración conocido, evidentemente una dominante, una recesiva, una ligada al X, aunque no sepamos el gen ni la mutación, podremos dar un riesgo de recurrencia. Y en las ambientales, si realmente nos hemos asegurado que son ambientales, es un 0%, pero tenemos que estar muy seguros. En cambio, esto cambia mucho cuando uno sabe cuál es la causa de esa discapacidad. Por ejemplo, en el X frágil, que como ha dicho el doctor Benítez, pues es uno de nuestros campos, aquí llevamos muchos años conociendo, sabemos muy bien cada individuo qué riesgo tiene, sabemos además en las tres situaciones normal, premutado y mutación completa qué les va a pasar, qué enfermedades tienen más riesgo de tener, o sea, llegamos a un consejo genético muy bueno y muy específico.
El objetivo nuestro es poder llegar al máximo, a poder dar un consejo genético como en este caso. Pero para ello, la historia natural de estas enfermedades normalmente es empezar conociendo el gen, luego conocer un poquito más, luego llegar a ver qué tipos de alteraciones genéticas pueden haber, luego ya se va a pasar a un tratamiento, o sea, para esto tienen que pasar unos 20 años más o menos desde que uno conoce el gen. Quizá ahora las cosas vayan más rápidas, pero hasta ahora no. Entonces, como causas genéticas, yo voy a seguir un poco este guión en la charla, de las causas genéticas de la discapacidad intelectual. En principio, tenemos todas las alteraciones cromosómicas, ya sean visibles por un cariotipo o por un array de CGH, las anomalías numéricas, estructurales, deleciones, duplicaciones, marcadores, traslocaciones, inversiones. Todo esto que os he puesto primero se puede ver perfectamente con un cariotipo molecular, y más que se puede ver se debería de ver ya con un cariotipo molecular. No obstante, como veremos, el cariotipo convencional, que sigue siendo útil y no se va a dejar de hacer, será muy indicado en los casos en que pueda haber una alteración equilibrada, como una traslocación o una inversión, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a empezar por esta primera parte. La evolución un poco de las técnicas de biología molecular dirigida a ver estas alteraciones cromosómicas, pues sería esta. En un principio, y yo, dado mi edad, las he vivido todas. Empezamos aquí en los años 70 con el cariotipo convencional, luego apareció el FISH, después el MLPA, después han aparecido los arrays, más o menos densos, más o menos dirigidos o no, y ahora ya estamos aquí en Next Sequencing, que también nos permite pues ver todo esto. Entonces, lo que es importante es estar al día, pero es saber en cada caso qué tenemos que utilizar, ¿no? El FISH, pues el FISH es muy bueno para microdelecionales si sabemos cuál es. Si la clínica me dice esto es un Williams y le quiero pasar un FISH, pues perfecto, porque lo voy a ver muy bien, sé que es una deleción, el cromosoma 7, en qué punto es, yo utilizo esa sonda y lo veré perfectamente. Si es una duplicación, pues ya mejor que no, porque no lo voy a ver bien muchas veces. El MLPA, pues también ha tenido su gloria con los reordenamientos subteloméricos, que en un solo experimento podíamos verlos todos, más o menos entre un 5 y un 7% de los retrasos mentales caerían dentro de un reordenamiento subtelomérico. Por lo tanto, pasando un MLPA de sondas subteloméricas podríamos clasificar muchos retrasos mentales. También podemos pasarlo para genes determinados, como en este caso, que sería un gen ligado al X. No solo podemos ver si el individuo es normal o no presenta ninguna copia, sino que también puedo hacer diagnóstico de portadores. Por lo tanto, el MLPA sigue siendo una técnica útil, pero yo tengo que saber qué quiero ver en el MLPA. Tengo que saber si va a ser un subtelomérico, si va a ser el gen, el GDGI1, qué exón va a ser incluso, porque entonces lo puedo ver perfectamente. Pero si no sé nada, pues ya es más complicado. Y aquí llegamos a los arrays. Pues los arrays en estos momentos serían el gold estándar para el estudio de la discapacidad intelectual. Supongo que la mayoría pues ya sabéis lo que es un array, ¿no? Un array es vamos a decir, un cristalito donde yo tengo todo un soporte, donde tengo sondas. Yo voy a hibridar sobre estas sondas un DNA de un paciente y un DNA de un control, ambos marcados cada uno con un color diferente. Los dos van a competir por la sonda. Si hay igual cantidad voy a obtener un color, y si uno tiene más que otro o menos que otro, pues voy a ver una diferencia en estos colores. Esto yo no lo puedo mirar a simple vista, sino que tengo que ir a un análisis con un escáner y a un análisis con un programa informático, que al final me va a hacer pues una ratio entre la hibridación del paciente y del control. Si a lo largo de todo el genoma que yo tengo sondas son exactamente iguales, yo deduzco que ni he perdido ni he ganado material. Si en algún punto pierdo o gano, luego puedo ir a mirar en este punto qué es lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, a la vista de la técnica en qué consiste, ya hemos visto que el array me permitirá ver ganancias y pérdidas de material genético. Nunca voy a ver alteraciones equilibradas, porque
ni voy a saber si hay una translocación equilibrada, qué cromosomas están implicados, no veré nada, ¿vale? Porque la ratio será la misma. Estos arrays, pues bueno, pueden ser como queramos, los podemos diseñar para un cromosoma, para todo el genoma, pueden ser de oligos o de Bax, pueden ser más densos, menos densos, depende de cómo yo los diseñe, voy a tener una mayor o menor resolución. En el array de Bax, pues yo puedo tener una resolución de unas 100 kilobases, en el de oligos, pues puedo llegar a 2 kilobases. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver o para qué lo quiero utilizar, voy a utilizar uno u otro. Lo importante es que yo sepa lo que voy a hacer y lo que voy a obtener, ¿no? Por ejemplo, además, en los arrays de oligos puedo ver también, como veremos luego, disomías uniparentales que en los arrays de Bax pues no puedo ver. Ventajas y limitaciones del cariotipo molecular. Ventajas: detecta pérdidas y ganancias con mucho más precisión que lo que hace un cariotipo convencional. Detecta la mayoría de alteraciones submicroscópicas, tiene mucha mayor resolución, que lo hemos dicho, se realiza en un solo experimento, no es necesario establecer un cultivo y con muy poquita cantidad de DNA yo puedo hacer un array. Limitaciones: no veo las alteraciones equilibradas, aunque os he de decir que desde que utilizamos los arrays, el 40% de las translocaciones aparentemente equilibradas en un cariotipo convencional resultan no serlo cuando uno pasa un array. Tampoco detecta algunas poliploidías, por ejemplo, el 69XXX, como compensa, porque todo tiene la misma cantidad de material, tampoco se ve. Pero si se combina con una QF, por ejemplo, que es un procedimiento muy simple y muy rápido, sí que lo podemos ver. O las otras triploidías, por ejemplo, como pues si es XXY o XY, esto sí que puedo tener una idea de lo que está pasando. No veo cambios puntuales en la secuencia, evidentemente, porque no estoy secuenciando. No veo ni ganancias ni pérdidas en regiones que no tengo cobertura, pero yo tengo que saber qué array estoy utilizando y cuáles son mis limitaciones. Y en algunos casos veo demasiado. ¿Qué quiere decir que veo demasiado? Pues que veo cambios que no sé lo que son, o que hasta el momento no sé lo que son, porque llevo relativamente pues, menos años. Todos los procedimientos tienen su lado oscuro, ¿eh? Quiero decir que cuando empezamos a hacer los cariotipos normales, los marcadores, pues no sabíamos lo que eran. Y ahora con FISH, MLPA, con el array, pues llegamos a saber lo que son. Pues en el array todavía nos falta un poco de experiencia y hay cosas que no sabemos qué son. Esto pues ha sido una revolución para la citogenética, ¿eh? Y entonces vamos pasando para allá, sin perder de vista el cariotipo, ¿no? El rendimiento diagnóstico del array es mucho más alto. Aquí tenéis en esta gráfica, pues que si esto es el cariotipo molecular, que es como debemos llamarle, esto sería, o sea, tendríamos un diagnóstico pues, sobre, depende de las series de la selección, pero en general podríamos decir que si esto detecta un 30%, la sospecha clínica por la exploración podría llegar a un 25%, la citogenética, el cariotipo convencional, tendría un 16% y el subtelomérico, ya sea por FISH o por MLPA, pues se quedaría en un 5%. Ante esto, pues parece que está claro, ¿no?, qué podemos hacer. Hay muchísimas publicaciones en las que podéis encontrar diferentes tantos por ciento, pero claro, depende de la selección clínica. O depende, si yo cojo individuos con una discapacidad intelectual muy grave, encontraré más alteraciones. Si cojo individuos que aparte de la discapacidad tengan dismorfias o malformaciones, encontraré un mayor rendimiento. Si cojo un grupo de autistas, pues encontraré otro rendimiento, pero en todos superan al cariotipo convencional. De todas maneras, como yo os pongo aquí, y yo he hecho muchos años citogenética, sigo apreciando el cariotipo y este no va a desaparecer porque es que tiene su indicación para infertilidades, esterilidades, donde esperamos una alteración equilibrada, no vamos a pasar un array, vamos a hacer un cariotipo primero. En casos, por ejemplo, en este caso era una translocación 1,5, la 5 era visible al microscopio, pero por cariotipo convencional, pero el 1 no se veía. Pero bueno, aunque los hubiéramos visto
por ejemplo, por el array, pues vemos que se ve mejor que en un cariotipo normal, ¿no? Lo vemos perfecto. Pero claro, cuando yo hago un array y es normal, ¿cómo sé si un individuo es normal completamente o es un portador equilibrado? Pues no lo sé, tengo que hacer un cariotipo, ¿vale? Pues quiero decir que va a seguir teniendo sus indicaciones. Esta señora de aquí, pues aparecía un array completamente normal, pero una portadora. Y si le hubiéramos dicho que era normal, pues hubiéramos cometido un error de consejo genético garrafal. En estos casos, por ejemplo, en casos de reordenamientos complejos, vale, el array nos puede decir si hay pérdidas o ganancias de material, pero colocar los cromosomas en su sitio y cómo está hecho la reestructuración, el array no nos lo va a permitir, ¿vale? O sea, tendremos que recurrir a FISH, a todo lo que tengamos disponible para ver si podemos identificarlo. Pero aquí viene el problema, el lado oscuro de los arrays, ¿no? Que son los CNVs. Los CNVs son esos cambios en número de copia que tenemos a lo largo de todo nuestro genoma, que hay más de 60.000 descritos, localizados por todas partes y que a veces nos dejan sin saber qué estamos haciendo. Cuando un CNV es patogénico, no hay problema, ¿eh? Normalmente está descrito en bases de datos, se localiza en una zona donde hay genes que tienen un efecto por dosis y lo tenemos todos muy claros y tiene una penetrancia completa, perfecto. A veces estas CNV son patogénicas pero con penetrancia incompleta. Aquí ya empezamos a tener un poco de problema, pero bueno, aún nos saldremos un poco adelante. Ahora, luego vienen las variantes de significado incierto, que realmente en este momento no sabemos qué hacen. Esto con el tiempo cada vez son menos, porque todo el mundo hace, o debería hacerlo todo el mundo, introducir en bases de datos los hallazgos que encuentra, para que el resto de la comunidad y las familias se puedan beneficiar de esta información, porque si cada uno se lo queda, pues seguiremos igual, ¿no? Pero bueno, hay buenas bases de datos donde podemos consultar si alguien ha encontrado esto, cuando lo ha encontrado, qué tamaño tiene, qué hace, y esto es lo que estamos haciendo. Y luego hay otras bases de datos que te dicen, esto no es nada, tranquilo que es benigno, pues perfecto, encantados. Entonces, ¿cómo decidir en los casos en que no sabemos? Primero, pues el estudio familiar nos puede ayudar mucho, ver si lo lleva uno de los padres o no. Si es de novo, siempre tiene mucha más probabilidad de ser patogénica que si no lo es. Si tenemos más de un afecto en la familia, fantástico, porque entonces podemos hacer una recomprobación. No siempre nuestras familias son grandes, porque ya de por sí son pequeñas, pero cada vez son más pequeñas. O sea, la media de tener 1 o 2 niños es lo que impera. Entonces esto para los genetistas es muy malo. Luego las bases de datos, que las tenéis aquí, estas bases se están actualizando constantemente y van muy bien. Y todo el mundo, repito, debe de meter aquí su información. Y luego un poco la arquitectura genómica del copy number. Si es una deleción, siempre, normalmente tenemos tendencia a pensar que tiene más implicaciones que las duplicaciones, quizá porque durante muchos años no hemos visto duplicaciones y no las conocemos bien, pero bueno, en general el hecho de que falte siempre es peor que el de que sobre, ¿no? En la especie humana la monosomía, la única monosomía que conocemos es la Turner y dudamos muy mucho de que sea en línea pura, siempre pensamos que hay un mosaico por ahí. Y en cambio trisomías puras sí que conocemos, el Down, el Edwards, ¿no? Por lo tanto nos parece que la deleción es menos tolerada que la duplicación. El tamaño es importante, las benignas siempre son tamaños mucho más pequeños que las que son patogénicas. El número y función de los genes, podemos ir a bases de datos y ver este copy number, ¿qué tiene aquí dentro? Pues tiene este gen, pues no se conoce que hagan nada, pues tiene más posibilidad de ser benigna. Claro que no sabemos si va a haber por ahí en medio un promotor que me está controlando otro gen que está en otro lado, pero bueno, estas son recomendaciones. Yo os voy a enseñar algunos casos, por ejemplo, en esta la deleción de 22q13.3, esta deleción pues se ha visto que es una de las que se va encontrando mucho más comúnmente de lo que pensábamos, de que desde que la gente pasa arrays, pues es común, es muy pequeñita, evidentemente por un cariotipo no se ve.
Otra utilidad de pasar un array sería establecer una correlación genotipo-fenotipo. ¿Por qué? Pues porque una vez identificado la deleción, yo puedo ir a la base de datos y ver exactamente qué genes hay. Nosotros diseñamos un array de cromosoma X solo y pasamos individuos con retraso mental ligado al X, y entonces uno de los pacientes que ya sabíamos que tenía un NORI, clínicamente estaba diagnosticado de NORI, pues quisimos ver, lo pusimos como de control también, pero quisimos ver qué cogía. Entonces vimos, la deleción cogía este trozo, vimos que cogía los genes MAOA, MAOB, el NDP, que era el del NORI, y este gen de aquí, EFHC2, que luego, analizándolos uno a uno, bueno, pues el NDP explicaba el NORI, con la ceguera y la discapacidad intelectual, MAOA, MAOB también se han descrito con discapacidad intelectual, por lo tanto también cualquiera de los dos nos lo podía explicar, pero además este gen de aquí no se sabía qué hacía, no había nada descrito, pero vimos que había otro, el EFHC1, que era un gen parálogo, que era responsable de una epilepsia mioclónica juvenil. Y este paciente presentaba una epilepsia mioclónica juvenil. Entonces se postuló este gen como un candidato para esta alteración. Y más tarde se comprobó que mutaciones en este gen también pueden darla. Por lo tanto, nos puede ayudar a dilucidar fenotipos que desconocíamos. En otro caso que también teníamos, se pudo poner de manifiesto en colaboración con otros grupos, con un grupo holandés, uno belga y un alemán, y en nuestro caso, nosotros encontramos una duplicación en el gen DI1. Se habían descrito deleciones, también luego se describió que las duplicaciones también daban discapacidad intelectual, pero resulta que según las 4 familias que teníamos, pues unas presentaban una discapacidad intelectual no sindrómica. Otra presentaba además dismorfias y otra presentaba una discapacidad intelectual grave. Hicimos cuantitativas y vimos que realmente la gravedad se correlacionaba con el número de copias que nosotros teníamos en esas familias. Había 2 que tenían 2 copias, que eran estos primeros casos, la nuestra era esta de 3 copias y luego había una familia alemana que presentaba 4 copias y el fenotipo era muchísimo más grave. Por lo tanto, esto también nos ayuda a establecer un efecto de dosis. Luego venimos a estos copy numbers con penetrancia reducida. En estos casos también es muy difícil, es tanto como los que no sabemos casi, porque resulta que uno hace el estudio, ve un paciente afectado y entonces ve que a lo mejor el padre también lo lleva y no tiene nada. Claro, la tentación primera es decir, si lo tiene el padre y no tiene nada, ya está, no hacemos nada más, no es esto, a buscar más. Pero bueno, se está viendo cada día más que hay que ir con cuidado, porque a veces pues es variable y a medida que se avanzan las generaciones, que esto nos había pasado con los marcadores citogenéticos, lo llevaba la abuela, lo llevaba la madre, entonces aparecía el niño tenía clínica y decías, oh, pero si lo tienen los demás, pues bueno, la cosa no es tan clara, ¿no? Y además se ha visto que a lo mejor dentro de una familia hay un abuelo que tiene pues igual una esquizofrenia, luego hay otro individuo que tiene un autismo y hay otro que tiene una discapacidad intelectual y todos presentan la misma variación. Entonces, el autismo y la discapacidad intelectual están muy ligados. A veces es muy difícil separar uno de otro, porque hay autistas con discapacidad intelectual y hay autistas que no lo son, pero a veces es difícil. Entonces, en estos casos de penetrancia reducida, el consejo genético es muy difícil. Y la única explicación que se va encontrando cada día más es el hecho de recurrir a estas bases de datos donde cada uno vamos colocando la información y ver qué está pasando. Una de estas CNVs de penetrancia reducida es la deleción del brazo corto del 16. Si veis, en esquizofrenia o en autismo se presenta en un 0,1% de los casos, mientras que en población control, con 14.000 individuos estudiados, o sea, no son 100 ni 200,
está en una frecuencia de un 0,05%. La discapacidad intelectual en otras cortes se presenta en un 0,19% y 0,07% en controles. Claro, ¿qué nos está diciendo esto? Pues bueno, que parece que sí, que por lo menos es un factor de susceptibilidad, o que a lo mejor esto, acompañado de otra cosa, es lo que va a desencadenar el fenotipo, ¿no? Entonces, esto ha llevado a plantear la hipótesis del two-hit. Igual que en el cáncer, pues aquí también pensamos que puede ser que estas variantes de susceptibilidad, puede ser que si están solas dan un fenotipo medio, o que a veces incluso puede pasar desapercibido, pero cuando se combina con otra variante que no tiene por qué estar en la misma vía, ni estar relacionada con esta gen, te puede dar una alteración más grave, y que realmente cuando está relacionada con otro gen de esta misma vía o implicados, pues todavía puede ser más grave. Y esto sería lo que nos explicaría un poco toda esta variabilidad y esta penetrancia incompleta. Muchos casos es muy difícil de demostrar esto, pero cada día estamos convencidos, tanto en arrays como en next sequencing, como veremos, que el estudio de un gen da una visión muy cortita, que a veces tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y la verdad que no me he acordado de ponerla, pero tengo una diapositiva en la que hay un elefante en la que lo están explorando, y uno explora una pata, el otro la cola y el otro una oreja, y como no se ponen de acuerdo todos, no saben que es un elefante, porque aquello es tan grande que acabas perdiendo la visión global. Yo creo que en estos momentos tenemos muchas herramientas y cada día vamos viendo más, pero no sé si todavía nos falta un poco la global, donde tenemos a los bioinformáticos que nos van a ayudar mucho, ¿no? Bueno, esta, la de 15q11, esta delección también es muy mala, también tenemos todos de ella y no sabemos qué hacer con ella. Nosotros aquí os enseño una familia en la que el puntito denota una ligada al X, que en este caso es una premutación del X frágil, pero es una premutación de 58 CGGs estable completamente, con proteína, con interrupciones y con todo. O sea, para mí eso nunca era un X frágil, pero hay clínicos que cuando tienen una premutación en el X frágil dicen que es un X frágil, que no podemos poner de manifiesto, que hay un mosaico, que hay no sé qué. Bueno, yo realmente, si tengo una premutación, si hay expresión de FMRP, que es la proteína, si esta premutación se transmite estable y tiene interrupciones, para mí no es un X frágil, ¿vale? Bueno, entonces, en esta familia, además, resulta que los dos hermanos, que estaban afectados los dos, uno era portador de la premutación y el otro no, con lo cual ya decíamos, bueno, esto seguro que no, vamos a ver qué más hay. Hacemos un array y encontramos esta microdelección. Entonces, bueno, la microdelección la llevaba un abuelo que no tenía nada, la llevaba este hombre y esta mujer que tenían problemas de aprendizaje y alguna cosita, y la llevaban los dos que tienen una discapacidad intelectual. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es muy difícil, ¿eh? Claro, hay que explicar todas las posibilidades, hay que ofrecerles un prenatal para la premutación, porque no lo sé si puede crecer. El alelo más pequeño que ha crecido es de 56 y tienen 58, pues se lo tengo que ofrecer. ¿Les puedo mirar si tienen la delección? Sí, y luego antes de hacerles el prenatal les he de decir, yo les miraré si tienen la delección, si la tiene vamos a tener que decidir entre todos qué hacemos, ¿eh? Porque decir que fácil no es y cada vez sabemos más. Bueno, a lo mejor es el segundo hit, no lo sé, igual sí, pero no lo sé, ¿eh? Bueno, esto, para aclarar estas cosas, son buenas otra vez las bases de datos, ¿no? Hay bases de datos actualmente en que te dan, por ejemplo, el del 16, pues este es la delección en un punto y esta en otro punto, pues aquí tiene una penetrancia un 13%, este un 52%, esta del 15 tiene una penetrancia de un 36%, bueno, pues de momento esto es lo que tenemos. Y es lo que tenemos que mirar y apañarnos. Y ahora ya hay otros casos que digo que no sabemos
nada, ¿no? Por ejemplo, este caso, este chico con una discapacidad intelectual grave, le hicimos un array y tenía una deleción de 40 kilobases en un intrón del gen QKI que está situado en el cromosoma 6 y que se ha relacionado con discapacidad también. Pero al mirar la familia, bueno, pues la madre tenía la misma deleción. Entonces hicimos estudios de expresión y la expresión no se modificaba en absoluto, con lo que nosotros en principio lo tenemos como que no, como que deberíamos seguir buscando, pero tampoco lo podemos descartar completamente. A Dios gracias no había más hermanos, nadie más se quiere reproducir y pues bueno, allí estamos. Las benignas, pues bueno, esto es muy bien. Cuando uno encuentra una benigna encima en la base de datos pone que es benigna, pues perfecto. A buscar otra cosa, porque esto no es nada, ¿no? Bueno, ya dejamos un poco aquí los arrays y pasemos a las monogénicas, ¿vale? Las monogénicas, pues lo mejor de las monogénicas ha sido siempre las ligadas al X. ¿Por qué? Pues porque teníamos a los varones que, pobrecitos, cuando se les altera un gen ligado al X, pues manifiestan la clínica seguro y además hay un solo gen, se puede mirar muy bien, aquí no hay líos. Y durante muchos años pues se han ido describiendo genes ligados en el cromosoma X y tenéis un montón de base de datos. Y esto de aquí yo ya es que ni lo miro, porque cada vez que te pones a actualizarlo hay que actualizarlo cada vez. O sea que no lo tengáis en cuenta porque seguro que está pasado. Lo que hay que hacer es meterse en bases de datos y volver a mirar, porque con Next Sequencing ahora pues que cada día hay más genes. Y todos queremos encontrar, o sea que va a seguir la progresión, ¿no? Hay algunas gráficas en las que la progresión de identificación de genes en los últimos años con la Next Sequencing ha sido brutal, ¿no? Bueno, pero pues la discapacidad intelectual, la ligada al X, es la más frecuente y el número de varones siempre ha excedido al número de mujeres. El síndrome más común es el X frágil. Y como ya lo tenemos muy estudiado y muy sabido, no os lo voy a contar porque lo podéis encontrar en cualquier sitio. Solo recordaros que actualmente el consejo genético en el X frágil no ha variado, pero sí ha variado en los premutados. O sea, las mujeres, aparte de tener un 50% de riesgo de pasar el gen mutado y tener un hijo afectado, tienen más o menos un 20% de posibilidades de tener un fallo ovárico prematuro y un 30% de probabilidades de desarrollar un Fraxtas, que es esa ataxia asociada a la premutación de X frágil. Los varones, el fallo ovárico no, pero casi un 50% de desarrollar Fraxtas. Y esto es muy importante. Nosotros en los protocolos del hospital de estudio, a toda menopáusica precoz se le hace un estudio de X frágil, porque hemos encontrado que un 5% son portadores de premutación, y en el panel de ataxias está incluido Fraxtas, porque más o menos un 2% de los individuos tienen una expansión en FMR1. Y esto nos ha ayudado a dar consejo genético en esas familias antes de que apareciera ningún afecto, con lo cual nos lo han agradecido. Bueno, al igual que en el array, bueno, pues aquí no tenemos, ya veremos que el estudio o el gold estándar sería la Next Sequencing, ¿no? Para buscar mutaciones, pero me gustaría deciros que al igual que allí, pues las vías, cada vez se está poniendo más de manifiesto las vías en las que están, o sea, no podemos estudiar un gen solo, sino que lo hemos de incluir dentro de la vía en el que está incluido él, ¿no? Los genes ligados al X de discapacidad intelectual son genes que suelen estar muy conservados en vertebrados y que se relacionan con mecanismos celulares básicos como vías de señalización, remoldeamiento de proteínas o organización del citoesqueleto, y dentro de estos pues un montón. Por ejemplo, en el Emory Hospital, que ofrecen los paneles de retraso mental, así como, o sea, uno va y dice, pues me hago un panel de esto, me hago de otro, y los de retraso mental pues tienen varios, tienen uno de 60, uno de 90, uno de 150 genes, y cada uno pues escoge el que se quiere hacer, ¿no?
Yo suelo poneros aquí, esta es la vía del RO, que es la ROTPasas, que es una de las más conocidas, y pues pensar que, claro, puedo encontrar mutaciones en cualquiera de estos genes, pero probablemente a lo mejor me dan un fenotipo común y hay una conexión seguro entre todos ellos. Más difícil es la discapacidad intelectual autosómica, o sea, mutaciones en genes que no están en el X, pero a este campo sí que la Next Generation Sequencing pues, ha ayudado muchísimo. Sobre todo se han hecho muchos estudios en familias consanguíneas, ¿no? Y varios grupos se han ido a Irán, Irak, a todos estos sitios donde hay una elevada consanguinidad, familias además con 10 hijos o 12, y ala, aquello ha sido la panacea, ¿no? Allí se han identificado un montón de genes, un Nature Genetics, no sé qué, bueno, pues es verdad, pues nos han ido bien, ¿no? A lo mejor las mutaciones que hay allí no las tenemos aquí, pero bueno, ya seguiremos, por lo menos nos han indicado un camino, ¿no? Las recesivas, que es esto, os he puesto ARID porque es tal como lo veréis en las separatas, ¿no? Que es Autosomal Recessive Intellectual Disabilities, pues esto es lo que ahora se están identificando más y hay más redes de grupos para realizar estudios. Se calcula que más o menos sería entre el 13 y el 24% de casos de discapacidad intelectual en Europa. Es extremadamente heterogénea, clínicamente muy variable y los estudios con SNP arrays que permiten ver zonas de homocigosidad y la secuenciación del exoma o de todo el genoma, pues son las que han dado el gran avance. Nosotros hicimos, os pongo algunos casos, porque es nuestra experiencia, en familias grandes. La secuenciación masiva en familias grandes es muy agradecida, porque cuando uno tiene en una familia 3 o 4 individuos afectados, pues tiene muchos números de encontrar, ¿no? Nosotros escogimos la secuenciación del exoma, porque también era más fácil el análisis, porque claro, la secuenciación masiva es muy buena, pero si el array nos proporciona mucha información, esto ya, bueno, entonces, claro, cuando uno tiene el resultado tiene muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Entonces escogimos el exoma, pues porque era donde estaban las proteínas codificantes, porque el 85% de las mutaciones que conocemos que hacen algo están en los exones, porque creímos que nos podía ayudar a identificar nuevos genes, y porque, sobre todo, en la discapacidad intelectual no sindrómica, la probabilidad de encontrar una alteración monogénica es mucho más alta que de encontrar una alteración por un array, porque en el array siempre que encuentras algo es sindrómico. Entonces, esto a modo general, antes de hacer un estudio de Next Sequencing es recomendable tener unos estudios previos, o sea, no vamos a matar moscas a cañonazos, ¿no? Lo primero es pasar un array, un X frágil, hacer un estudio de linkage, si puede ser, porque nos va a dirigir hacia una región, y la inactivación del X es muy bueno si sospechamos una ligada al X, porque la mayoría de madres portadoras, cuando un niño tiene una ligada al X, tienen una inactivación preferencial, solo a modo orientativo. Y hay lugares, nosotros pasamos primero el X frágil, luego el array, porque es más barato el X frágil, pero realmente el rendimiento es más alto primero el array y luego el X frágil. O sea, porque en array esperas encontrar por lo menos alrededor de un 20% de casos que ya vas a liquidar, y en cambio el X frágil pues menos. ¿Vale? Pero claro, es mucho más barato vosotros mismos, pero por lo menos que esto esté pasado. Estrategias, pues claro, lo ideal sería, como en otras patologías, que yo puedo coger muchos pacientes y juntarlos y hacer Next Sequencing, ¿no? Pero claro, es que aquí, ¿qué junto? O sea, si junto pacientes, tengo que estar muy, muy segura que son de la misma etiología, si no, no voy a obtener nada. Entonces, eso es muy difícil aquí. Por lo tanto, lo mejor es coger familias grandes donde tenga muchos individuos. Es difícil, pero si las tenéis, fantástico. A falta de pan, 2 hermanos, también ayuda. Y si tenemos 2 hermanos afectados y uno sano, pues mejor.
Y si no tenemos nada más que uno, pues entonces hay que pasar tríos, ¿eh? Pues cualquiera de ellas es útil. Yo pienso que esta es la mejor. Pero bueno, problemas, los clínicos. Yo soy biólogo y yo reconozco que para los clínicos es muy difícil conocerse todos los síndromes, ¿no? Muy difícil, imposible. Para los pediatras, eso ya para los genetistas clínicos, para los pediatras mucho más difícil, porque todos son enfermedades raras y a lo mejor a lo largo de su vida van a haber 0 o ninguno de esos pacientes, con lo cual no lo reconocen, ¿no? Pero, bueno, estaría muy bien que nos llenaran los protocolos y nos mandaran la información clínica de aquellos pacientes que vamos a estudiar, porque nos ahorrarían un montón de trabajo. Porque después de que uno le haga todo el next sequencing y le haga todo, aparece pues un síndrome requete conocido y dices, pues mira qué bien. Y entonces te dicen, es que es clavado, es que lo tiene todo. Y dices, bueno, pues quizá lo podríamos haber visto antes, ¿no? Aún y que los defiendo porque ya digo que es difícil, que hay mucha variabilidad, pero un buen clínico al lado ayuda mucho, ¿eh? O sea, hemos de trabajar juntos, los de los laboratorios y los clínicos, y nos hemos de pasar toda la información y hemos de trabajar conjuntamente, porque va muy bien. Bueno, entonces yo ya me salto, ya hemos secuenciado y tenemos el montón de datos, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, pues a lo mejor para una familia obtienes más de 10.000 cambios. Esto no es viable ni se puede hacer nada, ¿no? Entonces aquí tenemos que utilizar pues un pipeline, cada uno puede utilizar, la mayoría de gente se ha diseñado el suyo, sus informáticos esta mañana me han enseñado uno fantástico, en sistemas genómicos, cada uno tiene los suyos, lo que sea, pero hay que pasarlo y hay que filtrar, porque si no, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, pues variantes que nosotros creamos que hay unos filtros genéticos y unos filtros informáticos y unos filtros de bases de datos, y los hemos de poner todos juntos y sacarle el máximo rendimiento, ¿no? De manera que al final, pues te vayas a quedar, si puede ser con 30 cambios, mejor que con 200, porque luego los tenemos que confirmar nosotros y validar, ¿no? Entonces yo ahora os voy a poner algún par de familias, un ejemplo bueno y uno malo. Este, muy bueno, teníamos 4 hermanos afectos, pero secuenciamos la madre, que tenía que ser una portadora obligada, si nosotros pensábamos que era una ligada al X, porque podía ser una recesiva. Aceptando que fuera una ligada al X, pues secuenciamos la madre, el hermano sano y 2 de los afectados, ¿vale? Y bueno, nos quedamos con 54 cambios de SNP y 35 de lección-inserción. Bueno, seguimos haciendo, mirando, y al final nos gustó este cambio, que estaba, aquí veis que los afectados eran As, la madre era A y G y el hermano era G. Es una ligada al X, bueno, luego le pasamos Sanger, confirmamos todo, hicimos el estudio del resto de la familia, los otros 2 afectados, hicimos Polyphen, Shift, no os fiéis de Polyphen, Shift porque, bueno, a veces sale que son patogénicas y no los... Hombre, lo miramos siempre, pero no va a misa esto, ¿eh? Bueno, todo nos casaba, reanalizamos la clínica también, no sé lo que le pasa, ¿eh? Y bueno, y en principio, pues todo nos encajaba con un gen que... ¿Ves? Lo siento, pero se ha pasado. Esto era un Cornelia de Lange, pero una forma atípica, ¿eh? O sea, el Cornelia de Lange le podíamos haber dicho al clínico que lo conociera, pero en este caso el Cornelia de Lange tiene varios genes, como 4 o 5, y este era una forma atípica de Cornelia de Lange en un gen que no, es de los más rarillos. Por lo tanto, bueno, pues en este caso pusimos de manifiesto la utilidad que tenía, entonces la clínica también encajaba con los pocos casos que había descritos, pero ningún problema. Este es un caso en el que nos fue todo mal, al revés, ¿vale? También podía ser una ligada al X o una recesiva, no sabíamos, hicimos lo mismo, teníamos estudios de linkage que no daban un score suficiente, la madre tenía una inactivación que no era preferencial, por lo tanto seguíamos igual, y después de hacer todo el análisis encontramos una mutación en el gen NHS, que es el de Nance Horan, una mutación no descrita, pero que, bueno, nos parecía muy bien. Este gen
afectaba a ojos, dientes y cerebro. Estos chicos tenían retraso mental, malposición dentaria y eran ciegos, y bueno, nos gustaba muchísimo. Hacemos el estudio familiar y bueno, también nos gustaba, pues la portadora aquí, los afectos, muy bien, Sanger confirmaba todo esto, pero la clínica ya no casaba tanto. Los Nance Horan tienen 100% cataratas y estos no tenían cataratas, era una degeneración macular. Los dientes tienen dientes de Hutchinson, que son los típicos así en punta, y estos tampoco eran tanto. Luego, consultando bases de datos, entre 7.000 controles había uno que tenía este cambio. Bueno, entonces ya completamos, bueno, Polifen sí quedaba que sí, completamos y tenemos un tío aquí sano, más sano que nadie, con la mutación. Y entonces ya dijimos, malo, malísimo. Estuvimos hablando con una doctora que está en el sur de Francia, que es una especialista en Nance Horan, que es la que ha escrito en Orphanet. Ella tenía un caso con una mutación en el mismo exón al lado de esta que le pasaba lo mismo, tampoco estaba segura, y dijimos, bueno, pues reanálisis otra vez. Bueno, pues reanalizamos otra vez y encontramos 2 mutaciones en este gen, que es el responsable del síndrome de Cohen. Y estos chicos son un Cohen. Encaja perfectamente todo el estudio familiar, toda la clínica. Y bueno, a ver, por cabezonería de decir esto no acaba, pero es que si no, a esta chica de aquí, que le habíamos dicho que era portadora, le damos un consejo genético nefasto. Nos hubiéramos cargado fetos sanos y en cambio, a lo mejor, muy poco probable, pero que el marido sea también portador, pero bueno, tampoco, estos señores no son consanguíneos, y también eran los dos. Quiero decir que hay que ir con mucho cuidado y agotar todas las vías que haya antes de dar un consejo genético y asignar realmente una variante a esa patología. Por lo tanto, estudios adicionales son fundamentales, confirmación, estudios familiares, el consejo genético darlo y con sus limitaciones, mirar todos los screenings que haya mutacionales, si hay gente experta en el tema también consultar, no sepa mal decir nosotros no sabemos de esto, si tú sabes más dinos que sabes, estudios con RNA, estudios funcionales, todo lo que podamos agotar. Las conclusiones para esto, pues es coste efectivo, yo creo que es muy bueno, creo que vamos a acabar con esto, pero en estos momentos en la rutina todavía no estamos allí. Lo podemos intentar hacer, pero de ninguna manera nos podrían decir esto, ¿ya lo tienes? ¿En un mes lo tendrás? Esto no estamos allí, por lo menos nosotros. Las familias grandes, lo más fácil, los tríos están dando mucha información, pero a nivel de investigación, creo yo. Y lo que sí está siendo muy útil son los paneles, que me habéis enseñado esta mañana, que teníais un montón, pues es evidente que los paneles sí se están ofreciendo y están funcionando. Por lo menos estás más centrado en la búsqueda y no como ese señor de la lupa que estaba allí con miles de secuencias. Bueno, pasamos a la epigenética, que no la podemos olvidar, solo para que tengáis, que todos lo sabéis ya, Prader-Willi Angelman, las disomías uniparentales. Y lo que sí ha cambiado un poco es el tipo de estudio, ¿no? Las disomías uniparentales, pues por segregación, pues muy bien, si sabemos lo que es y lo que buscamos, pero actualmente los SNP arrays pues están dando mucha información y van muy bien para poner de manifiesto y diagnosticar estos casos. Y tampoco nos podemos olvidar que en los casos de imprinting hay casos que son debidos a mutación. Y, por ejemplo, este era un caso de 3 niñas afectadas en esta familia, que el genetista clínico dijo esto es un Angelman, el neurólogo esto no es un Angelman, dale que sí, que si no, después de haber descartado FISH, metilación, todo, los pusimos a secuenciar. Al secuenciar encontramos una mutación en el V3A. Claro, las niñas son un Angelman, eso era lo de menos, pero lo de menos no era esto, que es que cuando tienes una mutación hay un 50% de riesgo en unos de transmitirla y de pasarlo como en estas señoras de aquí. Estos chicos son normales,
pero que también es importante agotar todas las vías y hacer casos. ¿Veis? En este caso el clínico nuestro fue muy pesado y dijo esto es un Angelman, y bueno. Otras veces también tenemos variantes de significado incierto en las zonas de disomía uniparental. Esto es un caso que encontramos nosotros con una disomía uniparental del 21 y revisando la bibliografía hay casos descritos que no tienen nada de nada y otros casos que no está tan claro. Entonces no lo tenemos muy claro en este caso qué vamos a hacer. Y ya finalmente pues pensar un poco en los poligénicos multifactoriales. A ver, yo creo que toda la discapacidad en sí misma es una poligénica multifactorial, porque es que no nos podemos escapar entre las vías y entre todo lo que hay alrededor y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en un caso tan simple como la fenilcetonuria, que es un gen, que una mutación hace que falte una enzima y es una monogénica como la copa de un pino, resulta que tenemos una variabilidad fenotípica inmensa dependiendo de la dieta, de algún otro gen que hay afectado, de que las mutaciones situadas en diferentes sitios, que el transporte en el cerebro que está influenciado por otros genes, o sea que nunca, aunque tengamos una monogénica con una mutación en un gen, se puede perder de vista el ambiente en el que estamos inmersos. Y esto es lo más difícil actualmente. Pero seguimos diciendo pues, que la importancia, por lo menos para los que estamos delante del paciente, les tenemos que dar un consejo genético. Es muy importante confirmar la sospecha clínica con una prueba de laboratorio, porque si no, no podemos dar consejo genético, no podemos hacer diagnóstico prenatal ni preimplantacional. Y el protocolo que más o menos nosotros estamos siguiendo pues es, en principio, una buena evaluación clínica y que si vienen muestras de fuera, por favor, te manden la información. Hay sitios en los que si no tienen información no hacen el estudio, bien hecho. Nosotros no somos capaces de hacerlo, pero deberíamos. Si llegamos a un diagnóstico clínico, pues hay que hacer el estudio de confirmación para poder dar el consejo genético. Si no lo tenemos, antes hacíamos pues cariotipo, X frágil, subteloméricas. Esto está sustituido desde el 2010, está consensuado por todo el mundo que debe de ser un array, y si aquí no encontramos nada, pues tendremos que ir a los paneles, que cada día tenemos más, están más a nuestro abasto y cada vez va a ser más fácil de que lo podamos utilizar. Y nada, pues que todo esto hay que hacerlo en grupo y en grupo con los clínicos y con otros profesionales, que los bioinformáticos fundamentales, sin ellos no somos nada, y cuanto más tengamos un equipo multidisciplinar, pues mejoraremos las cosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nos has aclarado perfectamente todo el concepto del antiguo retraso mental, ¿no? Y que ahora es la discapacidad intelectual. ¿Preguntas? Me preguntaba si en los casos en los que encontráis quizá alguna deleción más que duplicaciones de significado incierto, que son pequeñas o relativamente pequeñas, ¿buscáis en bases de datos que no están muy bien reportadas, también tengo que decir, si son regiones en las que hay genes que se haya reportado imprinting? Sí, sí. Sí, aunque sea en ratón, que no sea en humano. No, en ratón ya creo que no llegamos. No lo digo porque... no lo tenemos muy presente. Pero por eso lo digo. Bueno, porque pues aún no, quedan pues muchos genes ser, regulados sí, por imprinting que humanos, no están conocidos en exacto, humanos. Se sabe que tenemos, conocemos pocos, ¿no? Pero tenéis en cuenta. Pues no lo tenemos en cuenta, seguro. Vamos, no me he encontrado, pero te aseguraría yo que no sería tenemos en muy cuenta raro. el ratón, ¿eh? Pero bueno, sería muy raro, pero digo, no sé. Opción, Vale, pues sí. Lo tendremos en cuenta. Has comentado que hacéis sistemático, X frágil y array en discapacidad intelectual en varones. En sexo femenino... Mujeres también. Sí. Lo del sistemático... Bueno, sistemático, o se plantearía en un flujo diagnóstico. Sí. En mujeres, ¿hacéis síndrome de Rett, MEC2, o lo planteáis? No. ¿De causa no aclarada? No. Y lo de sistemático, aclaro, si tuviéramos dinero, si fuéramos ricos, sería así. Pero como no tenemos dinero, lo restringimos
bastante, y en muchos casos hemos de decirle al paciente, mire, si usted quiere, pues sí, es que no se pueden comprar arrays tantos, pero para nosotros está clarísimo que en la discapacidad intelectual hay que sustituir cariotipo por array. Y en el prenatal también lo tenemos, otros arrays diferentes, pero lo tenemos cambiado. En el prenatal hacemos QF y array. Montse, a mí me ha llamado la atención una diapo de un paciente que presentaba una deleción en un intrón únicamente. Sí, el QKI este. Sí, esto quiere decir que también habría otro nuevo campo, ¿no? De lesiones intrónicas. Se podría extender incluso a deleciones intergénicas, ¿no? Sí. Este lo tenemos como sin clasificar, o sea, no hemos llegado a nada. De momento vimos que la expresión del gen no variaba y en principio lo hemos dejado allí, pero vaya, estamos abiertos a que si alguien quiere hacer estudios funcionales, pues... Pero ¿hay síndromes descritos asociados a deleciones intrónicas? Sí. ¿Exclusivamente? Sí que los hay, sí. Interesante. Se están describiendo promotores en regiones intrónicas que regulan genes próximos, o sea que a lo mejor hay que ir un poquito a extenderse a los extremos a ver qué hay. Sí. Lo que pasa que me parece que así alrededor, no te puedo Sí. decir, pero ya miramos si había alguna otra cosa que podía estar influenciada y por lo menos como descrito no había ninguno. Tampoco, 40, me parece que son 40 kilobases, lo que había, que tampoco es muy grande. Pues que hay pacientes en población control, hay gente con una deleción de 9 megabases, de 12 megabases, y no tienen nada, claro, más grande ya. ¿Algún comentario? Los pediatras por alusiones. Línea de investigación debería ser prioritaria. Igual o más que el cáncer. Pero estamos años luz del cáncer, Bueno, ahora no apartemos los dineros del cáncer para la investigación. No pensaba, no me había dado cuenta. Pero bueno, no, si es verdad, en Cataluña el cáncer es una línea prioritaria, y también hay que decir que, por ejemplo, un tratamiento de inmunosupresores, de cáncer, de SIDA, de todo esto, se invierte más en un tratamiento de un paciente de estos que en todos los estudios genéticos que se derivan en todo un año. O el presupuesto que hay para esto, o sea que esto sí que es así. Pero claro, son enfermedades minoritarias y lo otro pues no, claro, no lo sé. Bueno, esperemos que vengan tiempos mejores, ¿no? Yo quiero lanzar un algo positivo a esto que acabas de decir, y es que realmente el ciber de enfermedades raras, su filosofía es precisamente pues tratar de investigar en todas estas patologías tal vez desconocidas, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí el agradecimiento al ciber porque... Sí, no lo he dicho antes, pero Montse dirige una de las unidades del ciber de enfermedades raras. Sí, bueno, está aquí, ahora no sé por qué no sale, pero estaba puesto en los agradecimientos, estaba el ciber, porque realmente nos ha aportado, pues nos ha ayudado mucho, y sigue ayudándonos, o sea que bueno. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias una vez A más. vosotros.